Buen día con todos. Estamos nuevamente aquí en otra exposición. El tema de hoy son enfermedades transmitidas por alimento o también conocidas como ETAs. Esta exposición está organizada por la Municipalidad de Villa El Salvador, Subgerencia de Programas Sociales. Pues bien, ¿qué son las enfermedades transmitidas por alimentos? Como su propio nombre lo indica, estas enfermedades se van a dar a través de los alimentos que vamos a manipular. ¿Cuándo? En nuestras preparaciones de día a día, ¿no? Veamos. ¿Qué tenemos en esta diapositiva que vamos aquí? Pues bien, estamos viendo tres aspectos que en una anterior exposición mencioné que no deberían pasar en la cocina, ¿cierto? En la primera, que tenemos una mano, está sucia, no se ha lavado adecuadamente, no ha seguido los pasos que se tienen que seguir. En la segunda, hay un animalito, ¿no?, en la cocina. Esto no está permitido, como reitero, porque los perritos o los gatitos pueden soltar sus pelitos, por ejemplo, y ahí trasladar pequeñas partículas, pequeñas bacterias y también contaminar los alimentos. Y en la tercera figurita estamos viendo que el manipulador o lo que prepara los alimentos está tosiendo directamente, no está teniendo su mascarilla y también no está teniendo su gorrita que debe tener, ¿cierto? Entonces, las tres acciones están cayendo sobre mi preparación de los alimentos. ¿Y esta preparación quién se lo va a consumir? Nuestros comensales, ¿verdad? Y puede ocurrir un episodio, alguna enfermedad. A ver, ¿qué va a pasar? Lo que pasará después, ¿no? Acá tenemos. Muy bien. La persona comió este plato, o la persona que manipuló el alimento está enferma, ¿no? No se lavó las manos la persona, manipuló alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese alimento ya está contaminado y va a venir otra persona, se va a consumir los alimentos. Esta persona se va a enfermar, ¿sí? Nuevamente no se lava bien las manos, va a volver a manipular alimentos en otra parte, ese alimento está contaminado, otra persona se lo va a comer y así caemos en un círculo vicioso, ¿sí? Y acá, ¿cuál es el principal factor? Que no se está lavando las manos. Entonces reitero la importancia de lavarse las manos siguiendo los pasos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, y el cual también ya ha sido indicado en otra exposición, ¿sí? Cada 15 minutos, cada 20 minutos, cada vez que manipulamos un alimento crudo y luego un alimento cocido, es muy importante el lavado de manos. Muy bien, entonces acá tenemos una pregunta. ¿Qué es un alimento contaminado? Pues bien, un alimento contaminado es todo aquel que contiene una sustancia extraña a su composición natural y que puede causar enfermedades en los consumidores, ¿no? Y como tenemos en esta imagen, ahí hay un tomate, ¿sí?, que cuando no ha sido refrigerado adecuadamente, le salen unos mohos, ¿no? Unas cositas blanquitas que en realidad es un tipo de hongo, y si se lo consumo, obviamente me voy a enfermar. Muy bien, entonces existen tres tipos de peligros de cómo se pueden contaminar estos alimentos. El primer grupo, y los más importantes porque aquí radican la mayor cantidad de enfermedades, son los peligros biológicos, ¿sí? En un primer grupo tenemos a las bacterias. Son muy pequeñitas, nadie los puede ver a simple vista, ¿sí? Se necesita un microscopio para poder verlas. Entre las más conocidas tenemos a la salmonela, que produce la salmonelosis, y el Vibrio cholerae, que es más conocido, que produce el cólera, ¿verdad? Luego, otros peligros biológicos son los parásitos, y aquí la más conocida es la Taenium solium, o la tenia, la solitaria que les dicen, ¿sí? Y en un tercer grupo, los virus, en este caso la hepatitis A, que es la más conocida. Pues bien, este tipo de peligros se pueden encontrar en el agua, en el suelo, en el aire. Por eso es muy importante tomar todas las medidas preventivas, la desinfección, ¿sí? Ahora veamos. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por alimentos? Pues bien, ya lo dije, ¿sí? Son aquellas enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Y cuáles son las enfermedades? Pues bien, vamos a ir describiendo una por una, ¿sí? Como repito, son las más conocidas. La salmonelosis, ¿sí? ¿Qué bacteria lo produce? Pues la salmonela, por eso su nombre, salmonelosis.
se desarrollan favorablemente a temperatura ambiente, ¿sí? En una exposición anterior hablamos de las temperaturas, ¿sí? Temperatura caliente, temperatura ambiente, temperatura fría, ¿cierto? Pues bien, esas bacterias se van a desarrollar rápidamente a temperatura ambiente, por eso reitero la importancia de refrigerar los alimentos, los que se deben refrigerar. Son sensibles al calor, mueren a 60 grados centígrados o a desinfectantes como el cloro, ¿no? La lejía. Entonces, nuevamente, ¿no? La cocción de los alimentos, la temperatura adecuada y el tiempo adecuado también. La fuente más importante es el huevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gallina a veces puede orinar o puede hacer sus necesidades encima de los huevos, y a través de los poros que tiene el huevo, por ahí va a pasar estas pequeñas bacterias, va a contaminar el huevo. Entonces, ¿qué pasa si me como el huevo crudo? Entonces me puedo enfermar. Por eso no es lo recomendable. Es un mito que consumir el huevo crudo tiene más propiedades que un huevo cocido. Sí, eso es falso. Hay que consumir huevo sancochado o cocido. Otras fuentes importantes donde pueden encontrar esta bacteria son en las carnes de aves, cerdos, que hayan estado infectados previamente con salmonella. Y las principales preparaciones en las que yo puedo contraer esta enfermedad son las que justamente están hechas a base de huevos, ¿no? Como la mayonesa, ¿sí? Muy común. Los pollos asados. ¿Por qué los pollos asados? Porque normalmente no llegan a la temperatura adecuada, ¿no? O sea, una vez han ustedes partido, ¿no? Después de haber pasado por el horno, de repente, la parte de esta está cruda. Entonces, reitero la importancia del tiempo de cocción de los alimentos. ¿Sí? Entonces, la salmonelosis. Inclusive si yo preparo mayonesa, lo importante es que esté refrigerado. ¿Sí? Veamos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son más o menos los casos que más tenemos en nuestro día a día? ¿No? El cocimiento insuficiente de las carnes, ¿no? Especialmente la de las aves, así que hay que tener mucho cuidado. El empleo de superficies o tablas de picar mal lavadas, en donde antes se trozó carne cruda y luego se utiliza para cortar la carne cocida, ¿no? Eso se llama contaminación cruzada. También mencionamos en la exposición anterior la importancia de las tablas, ¿sí? Se recomiendan las tablas acrílicas, no tanto las de madera, porque las de madera se crean ranuras y por ahí se concentran las bacterias. En todo caso se van a usar, estas no pueden tener un tiempo muy prolongado, se tienen que cambiar constantemente, ¿sí? En el caso de la mayonesa, como reiteramos, la temperatura ambiente, es la temperatura ambiente donde todas las bacterias empiezan a replicarse rápidamente, ¿sí? Como dice ahí, ¿no? La temperatura del ambiente hará que el número de bacterias incremente. Y la yema y la clara resulta ser un hábitat por excelencia de esta bacteria, ¿sí? Sobre todo se mantiene el medio ambiente, reiteramos, que en poco tiempo se van a convertir de varios miles a millones, ¿sí? Entonces, es muy importante, nuevamente reiteramos, el tiempo de cocción, que todo esté bien refrigerado y que no haya esta contaminación cruzada con el tema de las tablas de picar. ¿Cuál es otra enfermedad aparte de la salmonela? Tenemos la gastroenteritis, ¿no? Que es lo más común, ¿no? Cuando uno siente mucho dolor de estómago inexplicable. Pues bien, esta bacteria está mayormente en el suelo, ¿sí? Donde llegan, donde se puede transmitir por alimentos crudos, secos o elaborados. Por eso también es la recomendación de que no se deben colocar los alimentos directamente sobre el piso. Siempre se recomienda en una tarima, ¿cierto? Ustedes saben, porque almacenan los alimentos, ¿sí? Siempre sobre una tarima, nunca sobre el suelo, porque pueden contener ese tipo de bacterias. Es la gastroenteritis por Bacillus cereus, que es un nombre científico. Nuevamente, aquí observamos nuevamente, ¿a qué temperatura se está multiplicando? ¿Sí? Es la temperatura ambiente, nuevamente, ¿no? ¿Y cuáles son las preparaciones en donde más se ve implicada este tipo de intoxicaciones? Pues principalmente es en el arroz frito, como un chaufa, por ejemplo, las verduras mal manipuladas, carnes de aves de corral mal cocidas, ¿sí? En el tema de las verduras, recordemos que
la importancia de lavarlas adecuadamente siempre a chorro de agua. Otra enfermedad transmitida por alimentos, tenemos otro tipo de gastroenteritis, pero esta vez es por la Escherichia coli, que también es bien conocida, ¿sí? Las dos producen síntomas muy similares, pero son originadas por bacterias diferentes. Pues bien, ¿cuál es la principal diferencia con la anterior gastroenteritis? Que esta, su reservorio principal es el hombre, es la persona. La que ves infectada con sus heces, entonces de repente fue al baño, no se lavó bien las manos nuevamente, manipuló alimentos, el alimento quedó contaminado y la persona se enfermó. El círculo vicioso que vimos al inicio de las diapositivas, ¿se acuerdan? Pues perfecto, se da principalmente este tipo de enfermedad. Otro tipo de enfermedad relacionada con alimentos son los estafilococosis. ¿Sí? Aquí su importancia radica que el principal alimento de transmisión son los lácteos, sobre todo la leche cruda, la leche en polvo preparada con anticipación y nuevamente este no ha sido refrigerado. Y algunas preparaciones hechas a base de queso, crema de leche, helados. ¿Sí? Entonces nuevamente reiteramos que la refrigeración de los alimentos, no deben evitar estar a temperatura ambiente. Si es que no se va a utilizar inmediatamente a la refrigeradora, a la congeladora o donde corresponda. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahora estamos viendo enfermedades bien conocidas, ¿verdad? Seguro han escuchado ustedes de todas estas. Ahora, una última enfermedad transmitida por bacterias es el cólera, ¿no? ¿Quién no se acuerda del cólera? Sobre todo en el tema de los años 90, ¿verdad? Es una enfermedad diarreica aguda, esa es su principal característica, ¿sí? Si no se sustituyen los líquidos rápidamente, esta enfermedad puede ser mortal, ¿sí? La persona puede llegar a fallecer. ¿Cuál es el principal vehículo de transmisión? Pues las aguas y alimentos contaminados después de prepararlos o consumir los alimentos crudos, ¿no? Nuevamente. ¿Dónde se encuentran estas bacterias? Pues en el hombre, en las aguas contaminadas con desagüe o aguas servidas comúnmente conocidas, los peces y los mariscos que viven en estas aguas contaminadas y las frutas y verduras que han sido regadas con este tipo de aguas también. ¿Sí? Listo, entonces hasta ahí ya hemos recorrido las enfermedades producidas por las bacterias bien conocidas. Muchos de ellos incide que el tiempo de cocción, la refrigeración, el lavado de manos, el uso de los utensilios adecuados en la cocina. Al final vamos a hacer un resumen de todo esto para que quede más claro todavía. Pues bien, aparte de las bacterias que vimos, que también habían enfermedades causadas por parásitos, ¿cierto? Muchos escuchan de los parásitos que principalmente radican en los niños, ¿verdad? Los niños sufren mucho de esto porque constantemente están jugando, no toman la precaución de lavarse las manos, agarran cualquier cosa y se lo meten a la boca, ¿sí? Entonces, enseñar siempre a nuestros pequeños el adecuado lavado de manos también para evitar ese tipo de enfermedades. Pues bien, acá tenemos la enfermedad más común, que es la teniasis, ¿sí? Los alimentos implicados en ellas es la carne de cerdo, las de res, que están contaminadas con sus larvas. ¿Cómo hago para prevenir este tipo de enfermedad? Hay que verificar la crianza adecuada de estos cerdos, de este vacuno, la inspección veterinaria de las carnes. En pocas palabras, ir a un camal autorizado en realidad, ¿sí? Porque si no compramos en algún lugar de confianza, pues nos arriesgamos a este tipo de enfermedad. Otra enfermedad común es la oxidriasis, ¿no? Es un que está en el tema de los oxívoros, ¿no? Más conocidos como los oxívoros. ¿Cuál es el alimento que está implicado aquí? Es el pescado contaminado con quistes en larvas, ¿no? El pescado es el principal transmisor de esta enfermedad. Nuevamente, ¿no? Cocimiento incompleto del pescado. La siguiente enfermedad es la ascariasis, ¿no? También es bien conocida. El alimento implicado son las frutas y las verduras regadas con aguas contaminadas o con aguas servidas, aguas de desagüe. Y la prevención, ¿no? Lo que se le mencionó hace un momento, es el lavado a chorro de agua de frutas y verduras. Mucho hincapié en esto, recordar sobre todo las hojas grandes, tipo espinaca, tipo lechuga, tipo col.
siempre lavados a chorro de agua. Pues bien, ¿cuáles son los síntomas de estas enfermedades? Todas son muy parecidas, aunque ya hemos visto que cada enfermedad es por diferente alimento, pero muchas de ellas los síntomas se concentran en estos 5, ¿no? Tienen náuseas, vómitos, diarreas, cólicos estomacales, malestar general, bajo apetito. Entonces son los síntomas principales. Si nosotros tenemos estos síntomas, debemos acudir rápidamente al doctor. Y el doctor probablemente le pregunte qué ha consumido, ¿no? Entonces tener más o menos la idea, la memoria de cuál ha sido su preparación. ¿Sí? Veamos la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, esto es más que nada para reiterar un poco de lo que ya conversamos en la anterior diapositiva, ¿no? ¿Dónde se encuentran las causantes de las setas? Manos, en las manos, ¿no? Reiteramos el adecuado lavado de manos y las uñas sucias. Por eso siempre recomendamos que las uñas deben estar cortas y para quienes preparan alimentos sin esmalte, recordar. La saliva de los humanos y los animales domésticos, ¿sí? Entonces, no animales en la cocina y nosotras con nuestra mascarilla. El cabello, ¿sí? Porque claro, podemos encontrar cabello en la sopa, cabello en el segundo, y también estamos contaminando el alimento, siempre con su gorrilla. Las heridas infectadas, ¿no? Personas que tienen heridas en las manos y que también manipulan alimentos, pues no deberían hacer. La piel de los humanos y los animales domésticos, los utensilios de cocina contaminados, principalmente la tabla de picar, los excrementos humanos y de los animales, el aire, el agua contaminada, la basura y los restos de comida. La basura, importante recalcar nuevamente que todo tacho de basura tiene que estar con su tapa. Una tapa, por favor, este tacho no debe estar sin tapa, porque las moscas van a venir, se van a parar en la basura, luego van a pararse en el alimento y otra vez nos vamos a enfermar. Ahí está el ejemplo, ¿no? Las moscas, otros son las cucarachas y otros son los roedores. Pues bien, hasta ahí hablamos de todos los que son los peligros biológicos, que son los más conocidos, los más prevalentes, ¿sí? Ahora también tenemos otro tipo de peligros, que son los peligros químicos, ¿verdad? Entre ellos tenemos a los metales, como el mercurio, el plomo, el cadmio, el cobre. Es importante aquí resalto el tema de las ollas, ¿sí? Es importante que sea de acero inoxidable y que también tenga un tiempo de uso limitado, ¿sí? Las ollas no son eternas. B, las micotoxinas o toxinas producidas por hongos, como vimos en la figura anterior del tomate, ¿sí? Que está con estos mohos blancos, pues es un tipo de toxina producida por hongos. Los residuos de plaguicidas en algunos productos agrícolas y los residuos de detergentes. A veces no lavan bien las cosas, entonces uno agarra un plato, una taza y ve, por ejemplo, restos de detergente, restos de Ayudín. Bueno, Ayudín es la marca, pero en general de lavaplatos. Entonces eso tampoco está bien, hay que tomarse un tiempo para lavar bien los utensilios de cocina, ¿no? Y acá tenemos una figurita en la anterior diapositiva. En la anterior diapositiva, por favor, ¿no? De cómo está por casa el detergente, la lejía. Entonces, estos instrumentos tienen que estar bien almacenados, tienen que estar en una parte alta de repente para que no vaya a agarrarlo cualquier niño de repente, y bien etiquetados, ¿sí? Bien etiquetados para que no vaya a pasar accidentes. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. Y tercero son los peligros físicos, que también son conocidos, ¿no? Como encontrar algunas partículas de metal o de vidrio, astillas de madera, huesos, espinas, partículas extrañas, en fin, insectos y sus larvas, ¿no? Por ejemplo, en este plato que estamos viendo ya hay no sé si se puede ver, pero hay un clavo. Entonces, ¿qué hace un clavo en la comida? O una tuerquita, ¿qué es una tuerquita en la comida, no? Una mosca de repente, que muchos creo que les pasa, ¿no? O un pelo también. Entonces, estos son los peligros físicos que pueden contaminar los alimentos. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de tener alguna enfermedad de transmisión por alimentos? Aparte de la enfermedad, el dolor, el malestar que voy a tener, pues va a dañar nuestra salud, la de la población. Va a hacer que disminuyan nuestros comensales, y eso es muy importante, porque no queremos que disminuyan, al contrario, queremos que aumenten, ¿cierto? La pérdida de tiempo y dinero, porque vamos a ir a un doctor, vamos a comprar medicamentos, no vamos a ir a trabajar, etc. Pérdida de capacidad en el trabajo y en el estudio, porque claro, estoy enfermo, o no trabajo, o trabajo mal. Y en niños, por ejemplo, es muy peligroso porque perjudica su crecimiento y su desarrollo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo
prevenir las setas, le hemos mencionado durante toda la exposición, acá está el resumen y vamos a verlo, ¿sí? Uno es lavarse las manos, lo hemos dicho ya desde la anterior diapositiva, espero que con esta exposición quede aún más claro y más sensibilidad en esta práctica, ¿sí? El baño diario, la ropa limpia, todo esto pertenece a las buenas prácticas de higiene, ¿sí? Evitar toser o estornudar cerca de los alimentos, evitar la manipulación de otras personas. Ya hay un número de personas que está en la preparación de alimentos, ya sabemos quiénes son, entonces no permitir que ingresen todo en desorden, ¿sí? Usar el agua potable, separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos, cocinar completamente los alimentos. Como reitero, no se recomienda el uso de alimentos semicocidos, semicrudos, y mantener los alimentos a las temperaturas adecuadas. Con esto me refiero principalmente a la refrigeración o a la congelación. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Hemos mencionado varias cosas que ya se habló en una primera diapositiva y con esta exposición ya debió quedar más claro. ¿Sí? Muchas gracias por todo.